Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy martes, día especial para nosotros, donde celebramos la Santa Cena todos los martes y queremos agradecer infinitamente a Dios por aquellos hermanas y hermanos, amigos que están en sintonía de Facebook y también en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida. Hoy a través de la plataforma de Radio Vital, usted puede ser parte de este tiempo de la Santa Cena. Amigo, amiga que me escucha, quiero decirle que es muy buen tiempo para que usted se prepare con un trozo de pan, jugo, y hagamos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, pero no obstante, siempre muy bien acompañado con mi amada esposa. Muy bienvenida, amor. Amén. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en este precioso día, y le damos la cordial bienvenida tanto a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales como a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vital. Usted se puede preguntar, ¿qué es Radio Vital? Radio Vital es una radio que pertenece a la Iglesia Ejército de Amor y que puede usted escucharla 24 horas al día, los 7 días de la semana, en el www.radiovital.org o bajando la aplicación completamente gratis en su teléfono. Es una herramienta que Dios nos ha permitido tener y poder alcanzar con la sana doctrina a multitudes de personas. Palabra que edifique nuestras vidas, ¿no? Así es, lo único que deseamos es compartir de una palabra de vida, una palabra que hace que tu propia vida sea una vida eficaz, una vida poderosa, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que nace de Dios, nace por el oír el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona nace de nuevo, tiene una vida que no pertenece a este mundo. Y siempre uso la comparación o la manera de que la gente pueda captar lo que digo, es que todos incrédulos o crédulos creemos que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que bajó del cielo y entró en María. Y se formó en el vientre de María Jesús, el Salvador. Y ahí como Jesús empieza, nace y crece y cumple con la misión y la visión que trajo desde el cielo. Él traía la visión desde el cielo y le dio cumplimiento a través de su vida, predicando el evangelio del reino, gritando arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercaba. Y le dio cumplimiento muriendo en esa cruz y yendo a quitarle el poder a Satanás, al infierno, y posteriormente resucitar. La resurrección hace 2000 años que nosotros lo tuvimos la experiencia por medio de lo que es la iglesia actualmente. Nos ha otorgado a nosotros nacer igual, nacer de lo alto. Porque cuando nosotros oímos la palabra es de lo alto. Cuando nosotros oímos esa palabra y creemos genuinamente en la palabra, tenemos un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es simple y sencillamente, ya no voy a pensar como yo pienso, según mis costumbres, tradiciones, ideologías, sino que ahora voy a pensar conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo muy único y especial, que es espíritu. La palabra de Dios tiene vida, pero esa vida es en el espíritu, en el hombre interior. Así que yo le invito a que usted tenga en su corazón bien establecido que usted es una nueva criatura nacida de lo alto. Y esa vida nueva que hay en nuestras vidas demanda, igualito como Cristo, dar cumplimiento al propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y es la persona del Espíritu Santo el que nos va a guiar a esa vida
tanto individual como colectivamente. Y cada uno vamos descubriendo la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, porque todos los que somos salvos somos miembros activos de un cuerpo. Y el Señor mismo, Él es el que se encarga de que nosotros seamos edificados de la manera que crecemos al escuchar su palabra y al dar cumplimiento a lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, como lo que estamos haciendo hoy. La Biblia dice, hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí. Y creo yo realmente lo que significa solamente hacer la voluntad que Él quiere. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Hagan esto en memoria de mí. Tal vez para alguien no tenga sentido, pero dentro de la dimensión espiritual te aseguro que tiene una revelación muy profunda. Y hemos escuchado muchos testimonios de lo que hace el clamar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y testimonios fuertísimos, testimonios de vida o muerte, que a mí me impresiona mucho cuando las personas creen realmente en el poder que hay en la sangre de Jesús. Usar el nombre de Jesús y usar la sangre de Cristo como un amuleto no funciona. Pero cuando una persona genuinamente cree con su corazón que Jesús es su Señor y le habla a un espíritu del diablo y le dice, en el nombre de Jesús te estoy hablando, se someten los demonios. Lo mismo te digo cuando la persona genuinamente cree en el Señor Jesús y cree en el poder que hay en la sangre, como el testimonio que nos has platicado precisamente en estos programas, ¿no? Del hombre que invocó la sangre de Cristo y hizo un lindero, ¿no? Uh-huh. Ese testimonio, vuélvenos a platicar. Es que no recuerdo exactamente cómo fue, pero el caso es que invocó él la sangre de Cristo puso un lindero, ¿no? Invocando la sangre de Cristo sobre su territorio, era un rancho. Y venían a atacar entidades espirituales y fue tan real que eran animales en lo físico que venían y querían cruzar ese territorio y no podían por el lindero, ¿no? Que este hombre puso alrededor de su propiedad. Y al parecer se encontraron animales muertos, uh-huh, que intentaron entrar a destruir a la familia, algo así. Pero podemos ver cómo tenemos tanta provisión cuando genuinamente creemos en Dios y en su palabra. Uh-huh. Porque esto no es practicar una religión, esto es vivir dentro del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir una vida en este mundo perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar, no necesitas mucho conocimiento para darte cuenta que el mundo siempre ha estado en caos. La economía, la política, la corrupción, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no? que están pues realmente mal, porque han sido orquestadas por entidades espirituales. Pero nosotros ahora, porque como hijos de Dios, hoy compartía con un matrimonio la ayuda que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en su reino. Dentro de su reino tenemos como excelencia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, cuando uno ora al Padre y le dice, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vengo ante tu presencia. Sí, algo que es muy importante es lo que acabas de decir ahorita hace un momento, que por ejemplo, cuando tú usas el nombre, cuando tú usas la sangre, ¿no? Tú tienes que tener esa convicción, tienes que tener esa
realidad. Es una realidad. De la operación y el funcionamiento de lo que hace el nombre, de lo que hace la sangre, de lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Porque mientras hablabas recordaba un incidente de un ministro en donde él ministró sanidad. Eran dos mujeres, eran similares las situaciones, tenían creo que era cáncer, y las dos eran fieles en la iglesia, eran servidoras en la iglesia, asistían regularmente a la iglesia, diezmaban, ofrendaban, o sea, las dos hacían el funcionamiento normal, ¿no? Que se tiene que hacer, o fiel que se tiene que hacer como hijos de Dios dentro de una iglesia local. Hacedoras de la palabra. Exacto. Y resultó que este ministro pues hizo el llamado y las dos vinieron al frente porque las dos tenían esa necesidad, esa misma necesidad que creo que era cáncer. Y resultó que las dos vinieron y las dos recibieron. Lo que sucedió fue que al poco tiempo a una le regresó la enfermedad y a la otra pues se mantuvo sana. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si eran casos tan similares, las dos practicaban lo mismo, las dos recibieron. ¿Qué fue lo que cambió una y que sí hizo el cambio en ella permanentemente, y la otra pues regresó pues no a ella? El cáncer. Exacto. Okay. Y lo que sucedió fue que una de ellas, la que le regresó la enfermedad, esa mujer siempre estaba hablando mal, siempre estaba chismeando, Wow. y siempre, o sea, estaba haciendo cosas, o sea, practicaba cosas eclesiásticas, por así decirlo, o practicaba cosas que como hijos de Dios tenemos que hacerlo, pero por otro lado no practicaba lo que la palabra dice que tenemos que hacer en lo individual, ¿no? Como personas, como hijos de Dios. Entonces tiene que haber esa convicción en nuestras vidas de que el evangelio es integral, ¿no? Y que hay consecuencias de lo que hacemos o no hacemos en nuestras vidas, y tiene que haber esa perseverancia en la práctica de lo que es la palabra, ¿no? Sí, es definitivo que el orden establecido en el reino de Dios es la única manera que podemos conservar, que podemos tener constantemente, principalmente la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar con nosotros, pero no activo. Cuando nosotros deliberadamente no obedecemos la voluntad de su palabra. Por ejemplo, está escrito en la palabra de Dios que la vida y la muerte está en la lengua. Hay gente que habla derrota y vive derrota. Ya. Recuerdo una de las cosas de ese testimonio, de ese mismo testimonio, era que cuando el ministro venía a visitarlas, la mujer que sí se mantuvo firme y sana, dice obediente, dice que ella, cuando le decía el pastor que iba a venir a visitarla, ella se preparaba, ella se emocionaba, inclusive salía fuera de su casa para recibir a su pastor. Wow. O sea, estaba fuera de su casa esperándolo para que pues recibirlo y que entrara, ¿no? Y la otra mujer dice que el ministro venía y tocaba la puerta y no respondía. Le tocaba la puerta una vez más y no respondía. Y tú puedes decir, pero pues por ese simple hecho es el honor de una persona hacia... Porque muchas veces hay personas que consideran al pastor
como, o sea, hay dos extremos, ¿no? Hay personas que consideran a su pastor como lo máximo, pero hay una línea, ¿no? En donde se convierte como un ídolo, toma el lugar de Dios, y eso no está correcto. No es bíblico. No es bíblico, pero sí debe de haber un honor. ¿Por qué? Porque el ministro, el pastor, es el instrumento que Dios usa para hablar y ministrar a las ovejas. Y fíjense que es algo muy importante lo que escuchaste. Las opiniones, hay 3 tipos de opiniones. El muerto espiritual tiene una opinión. El hombre que vive en pecado como cristiano tiene otra opinión. Esa persona tiene siempre la indiferencia con la autoridad que tiene el pastor. Y el hombre que está consagrado, o la mujer consagrada, la mujer que está permanentemente disfrutando lo que es el evangelio del reino, tiene el cuidado de que su pastor no se convierta en un ídolo. Tiene el cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tiene el pastor lo tiene la oveja. Amén. Es lo hermoso del evangelio del reino de Dios, que uno puede saber cuando hay algo que no está bien y cuando algo no está mal. Por ejemplo, yo uso el ejemplo del piano. Yo no toco piano, ¿no? Pero puedo distinguir cuando tin, 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 ton, suena una tecla mal, ¿no? Lo mismo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de algo que no coincide con lo que es Dios hablándonos, ¿no? Y normalmente las personas que no son miembros de iglesias sanas, donde el interés del pastor sea 100% el interés de Dios, esas iglesias comprometen el evangelio para que las personas emocionalmente estén contentos, viven bajo una emoción. Pero el hombre y la mujer de Dios, llamados al reino de Dios, llega un momento donde el Espíritu Santo quiere exponer algo y lo expone tan fuerte que las personas que están impuestos al sentimentalismo se ofenden. Pero las personas que están genuinamente integradas con Dios dicen con convicción amén. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no fuimos llamados a ser golpeados por Dios, vinimos a ser amados por Dios. Amén. Y la única manera que podemos dejarnos amar por Dios es dejar que el alfarero haga su trabajo con nosotros, y lo hace a través de la palabra cuando nosotros le damos libertad. ¿Por qué? Porque es Él el que cada día en nosotros se está formando y nosotros nos estamos desapareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ahora vamos a vivir nosotros en la carne como cristianos evangélicos, lo vamos a vivir en la fe del Hijo del Hombre. No por los sentimientos o las circunstancias o las ideologías, ¿no? Ahora vamos a vivir en base a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo lo practico muchísimo, ¿no? Por ejemplo, antes de llegar a este programa, yo venía con una situación personal, familiar, y me abracé de la palabra, ¿no? El gozo del Señor está en mi espíritu, y el gozo del Señor está en mi alma, y el gozo del Señor, y aquí me tienes, mira, hablando del Señor. Pero sin embargo, te estoy hablando de 5 minutos antes de empezar aquí. Estaba confrontando una situación, pero no dejo que la situación me gobierne. No, ¿por qué? Porque el Señor tiene una promesa para el que le cree. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Dios es fiel. Y ahorita hablaba de toda la provisión que tiene la iglesia o los que creemos en el Señor. Fíjate, tenemos el privilegio de ser miembros del reino de Dios. Número 1, por la voluntad de Dios, por gracia somos salvos. Número 2, venimos a ser templo de Él y Él viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos templos, somos casa de Dios. Número 3,
Tenemos la palabra no adulterada, la palabra que es viva y eficaz. Tenemos al reino angelical a la disposición de todos los que hemos de ser herederos de la salvación. ¿Ven? Tenemos el privilegio de poder usar el nombre de Jesús. Tenemos la sangre del Cordero como una protección que es impenetrable, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que puede hacernos daño es el mundo espiritual demoníaco. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en obediencia y disfrutando la palabra de Dios, automáticamente, en medio de cualquier circunstancia, tú vas a estar contento, tú vas a estar feliz, tú vas a estar viviendo y disfrutando lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay una realidad que muy pocos la están viviendo. Muy poca gente la está viviendo, la realidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay intereses carnales, hay intereses demoníacos, podríamos decir, que no están interesados en que vivas el reino de Dios, porque el que vive el reino de Dios está facultado, tiene una facultad tremenda de destruir las obras de las tinieblas, porque Jesús lo dijo: en mi nombre pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Amén. Yo un día me pregunté, bueno, ¿qué pueden tener mis manos que van a sanar? Enfermos. Hasta que un día se me reveló a mí que no son mis manos, es Cristo en mí, el que sana. El otro día escuché un testimonio de un ministro en donde dice que iba a ministrar unas personas y dice que de repente miró sus manos y dice, miró sus brazos y dice, él es güero, pues blanco, ¿no? Completamente. Y dice que de repente cuando estiró sus brazos, dice que vio unos brazos con cabellos oscuros. Y dice pues que se sacó de onda, ¿no? Dijo, pues estos no son mis brazos, dijo, ¿no? Y luego dice que de repente, dice que volteó hacia abajo y dice que se miró él más alto. Y dice pues que veía también sus piernas que tenían cabellos oscuros, pues no, que no eran sus piernas. Y dice que pudo comprender, o sea, Dios le estaba mostrando cómo era Jesús, o sea, Jesús mismo, ¿no? El cuerpo de Jesús era el que estaba ministrando a la gente delante de él. Ahorita mientras decías me acordé. No, y eso es una realidad, pues. La realidad es que estamos dentro de un reino que queremos meterlo a nuestro intelecto. Y no es así. El reino de Dios es una realidad de una dimensión. Imagínate nomás, la dimensión de Dios no tiene límite, es omnipotente, es omnipresente, omnisciente, sabe todo. Él creó el universo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿quién es perfecto? Jesús es perfecto. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y la perfección siempre va a estar en él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? La imperfección se está yendo. Por eso es un honor, es un privilegio permanecer en la perfecta voluntad de Dios, no como fanáticos, no como religiosos, no, sino que siendo enfocados a una vida nueva completamente, ¿no? Veamos el hombre que se le revela la vida del reino de Dios. A partir de que se le revela, busca primeramente el reino de Dios y su justicia como estilo de vida. Y una de las cosas es que es necesario el crecimiento en nuestra vida espiritual, ¿no? La palabra nos habla acerca de la prueba de nuestra fe. No habla de la prueba de nosotros como personas, sino habla de la prueba de nuestra fe.
pero junto con esa prueba nos da la solución, ¿no? Nos dice en la palabra, en Santiago, nos dice que cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, dice que tenemos que poner el gozo por delante, ¿no? O sea, cuando os halléis, dicen, diversas pruebas. O cuando estén probando tu fe, pues. Sí, pues, o sea, a eso me refiero, pues. O sea, tenemos que enfrentar toda circunstancia del punto de partida espíritu. Y ese es en donde la persona hay veces que no comprende que es la prueba de la fe, no es la prueba de mi vida físico. Entonces muchas veces queremos nosotros entrarle, por así decirlo, al problema, al toro, como le quieras llamar, ¿no? Queremos entrarle carnalmente, emocionalmente, ¿no? Como diciendo, yo lo voy a poder hacer con mis fuerzas, ¿no? Y es ahí el error que cometemos, porque con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Entonces es ahí en donde tenemos que emplear las armas, por así decirlo, que Dios nos dice en su palabra, que dice que ejerzamos el gozo. ¿Y qué viene siendo el gozo? Es un fruto del Espíritu. Viene siendo aleluya, es el ejercer el manto espiritual que tenemos, o las herramientas que nosotros tenemos en la dimensión del Espíritu para poder salir de esa situación que es la prueba de nuestra fe, ¿no? Sí, porque a través de la fe escalamos lo que viene a ser la manera de desaparecerte tú. Amén. Y que Jesús aparezca en nosotros. Yo oigo a ministros que ya se fueron con el Señor y ellos siempre empezaban su día declarándolo con su boca, creyendo con su corazón que ellos murieron con Jesús y también resucitaron con Cristo todos los días. ¿Para qué? Para estar en una frecuencia de una vida nueva en Cristo. Entonces la vida nueva, a partir de que eres una persona que estás consciente de esa vida nueva, vas a vivir por fe. Dice, el justo por la fe va a vivir. Amén. Entonces es imposible que usted quiera vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo sin el tipo de fe de Dios o la naturaleza de fe de Dios, que es totalmente diferente a la persona que no entiende, que quiere utilizar sus ideologías y establecerlas como fe. Porque la fe que te estoy hablando es una fe sustentada en una potencia divina, porque la fe viene y nace por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios descendió del cielo. O sea, Dios nos da facultad de poder hablar y expresar una palabra que vino del cielo para que nosotros tengamos dominio. Les doy potestad, dijo, de hollar serpientes, echar fuera demonios, amén, poner manos sobre enfermos y echarlo fuera los demonios. Para mucha gente se le hace muy, muy raro, ¿no? Y estas señales siguen a los que creen, nada más. O sea, esto no es, tiene una exclusividad para el que verdaderamente cree, como cree Jesús. ¿Cómo crees que yo voy a creer si no creo como Jesús? ¿De qué me sirve tener un autoengaño y no es la creencia de Jesús? ¿Por qué? Porque ahorita vemos practicantes de espiritismo y muchas cosas, haciendo cosas dentro de organizaciones religiosas o cristianas, que después vemos en la Biblia que Jesús les va a decir un día, hacedores de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo nunca los conocí, dice el Señor. O sea, ellos desarrollaron una habilidad de poder, pero no la fuente no era el cielo, la fuente no era Dios, la fuente era de abajo, del infierno,
Y esas personas son personas que deliberadamente han hecho eso por fama, por dinero, por intereses carnales. Pero realmente la gran comisión que Dios dio a los apóstoles, la formación de un discípulo, es el hacer discípulos conforme la provisión que Dios dio. Porque si la provisión de Dios, que es su palabra número uno, y la disciplina de la palabra te disciplina. La palabra te mete a una atmósfera divina donde se disipa aquello que es mortificación, tensión, aquello que se ve imposible, lo comienzas a ver que es posible. Sí. Pero algo importante es que tenemos que ceder, ¿no?, a la palabra para que haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Sí, definitivamente es algo esencial, ¿no? Claro. Porque... Sí, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, voy a leer la palabra y solamente leer la palabra, pero no dejas que la palabra haga el efecto, o si no tienes esa relación con el Espíritu de Dios, que es el que revela la palabra a nuestros espíritus, que es muchas veces nosotros estamos leyendo algo en la palabra y podemos obviamente razonarlo porque Dios nos ha dado una inteligencia, Dios nos ha dado un cerebro para poder analizar, para poder comprender, para poder razonar las cosas, pero se queda en el raciocinio solamente, se queda en lo natural solamente. Entonces, de lo contrario, cuando tenemos esa relación con el Espíritu de Dios, ese razonamiento que adquirimos, obviamente, al leer la palabra, al escudriñar la palabra, al estudiarla, viene, pero el Espíritu Santo nos lleva más allá de lo que no está escrito en la palabra, de aquellos propósitos que están detrás de, o el por qué, o a dónde nos lleva lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, es ahí en donde personas se enfocan solamente en la parte natural de las prácticas de la palabra, ¿no? De lo espiritual. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Entonces es ahí, por eso necesitamos el balance de perfecto, lo que es la palabra y el Espíritu. La relación con la persona del Espíritu Santo. Amén. Y el tener ese deleite por la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios. Yo le sugiero a mucha gente, no te condenes cuando vas a reanudar tu vida con el Señor. Últimamente Dios me ha puesto a ayudar a personas que tienen diferentes tipos de problemas, pero la raíz de la causa es la misma. Verán, pónganse a pensar. Y si hay alguien que necesita ayuda de un cambio de vida, este es para ti. Todos los problemas radican en la esencia que el mismo diablo tiene. Tuvo y los tiene y los seguirá teniendo. ¿Por qué? Porque es el diablo, es su naturaleza pecaminosa. Lo que hizo el diablo desde un principio fue ¿cómo se dice? El orgullo. El yo se creyó superior a Dios. Y eso lo llevó a la humanidad. Y cuando uno ya está aquí en este plano ahorita, lo mismo hace para que tú no avances en tu vida. El diablo, el interés que tienes es que tú te pierdas y nunca vayas al cielo. Que no reine uno, o sea, que no reinemos aquí en esta tierra, pues mucho menos en el cielo, ¿no? Pero cualquier persona que me está oyendo, si ahorita perdonas a las personas que te han dañado, te estás despojando del orgullo. ¿Por qué guardamos rencor? Te estoy hablando de cristianos que hablan en lenguas y caen para atrás y esto. Siempre dentro de su corazón traen algo, ¿no? Y eso es orgullo. Y quiero que sepas que el orgullo es la materia prima con que está hecho el diablo. Si usted perdona, escúchame bien, la Biblia lo dice, Dios te perdona. ¿Por qué?
porque no podemos estar en la frecuencia del amor de Dios con orgullo. ¿Por qué? Nos creemos superiores a Dios cuando tenemos rencor hacia alguien. ¿Por qué? Porque Dios ama. La naturaleza de Dios es amor. Ya. No es que se le esté haciendo un favor a la persona que nos dañó, No. que nos hizo algo, sino somos nosotros Despojándonos. mismos, porque nos estamos autodañando, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no permitimos que la plenitud de Dios opere Exacto. como tiene que operar en nuestras vidas, pues. O sea, Exactamente, nosotros mismos sí. somos los que estamos limitando y dañando nuestras propias vidas espirituales, pues. Y el diablo nos hace creer que es por culpa de la otra persona, ¿no? No, eso es en lo natural. Eso es exactamente lo natural, pero en lo espiritual es completamente lo opuesto. Y Jesús lo mostró de una manera impresionante. Cuando estaba en la cruz para morir, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya. Y no sabíamos lo que hacíamos, pero ahora sí sabemos porque el entendimiento se nos abrió, los ojos espirituales se nos abrieron. Entonces ya podemos darnos cuenta que tener rencor, resentimiento, cualquier cosa contra quien sea, usted diga: yo lo perdono, yo lo dejo ir. Amén. No, yo no quiero. Tal vez la persona a la cual tú le pidas perdón no te quiera perdonar. Bueno, eso es otro asunto, pero tú ya te despojaste de algo que te afectaba a tu propia vida. Y lo primero que va a comenzar a suceder en tu vida va a ser libertad. Esa libertad es una libertad maravillosa. Yo he visto tantas personas que se benefician porque perdonan. Y si la cosa fue muy grave, como una persona dijo un día: pastor, pero la persona que yo le tenía que pedir perdón, pues ya se murió. Le dije: bueno, figura una tumba en el patio de tu casa, ahí como que ahí está enterrada la persona, le digo. Ya. Y haz un acto de fe. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero tú vas a desconectarte de ese rencor. ¿Por qué? Porque hasta ahora te cayó el 20, no te esperó, le digo. Pero tú te vas a desconectar y Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar tu posición. Y hay casos de personas que dicen: es por demás, no puedo. Bueno, hay cosas que muchas veces nosotros decimos: oye, ¿cómo no va a poder? Pero para personas es muy difícil. Claro. Pues son cosas muy fuertes que las personas pasaron, ¿no? Ya, pero ahora ahí va. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así es. Tú le puedes decir al Espíritu Santo: ayúdame. Amén. Necesito perdonar, porque yo amo a Jesús y quiero tener una relación con Jesús. Ya. Ayúdame. Y de una manera sobrenatural, algo va a correr como río de agua viva de adentro de tu interior, que vas a decir: yo perdono. Aleluya. Amén. Y eso va a hacerte libre completamente. Así es. Oramos. Padre, gracias te damos por el honor, el privilegio que nos das, Señor, Sí, Señor, gracias. de estar aquí en este tiempo celebrando por recordar tu nombre, oh Dios. En memoria tuya, Señor, lo hacemos al venir a celebrar juntos la Santa Cena. Así es. Papá, presentamos la vida de cada hermano, hermana que se conecta. Sí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra que salió ahorita de nuestras bocas haga un efecto con el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, para que aquel que no te conoce, Señor, dé el paso de fe y te reciba como su Señor. Así es. Y aquel que ya te conoce, pero no está viviendo la vida conforme usted nos pide que vivamos, papá, que el poder de tu Santo Espíritu le ayude a que aquello que estorba en su vida, esa opresión que los frena, ese espejismo, ese ilusionismo, ese espíritu de engaño sean cortados de ello. Y gracias, Señor, por aquellos que genuinamente te aman y viven siendo hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Creemos fielmente, papá, que estás despertando una generación que no te va a limitar. Así es.
Una generación que va a ejercer el reino y disfrutar el reino, haciendo tu voluntad aquí en la tierra exactamente igual como se hace en el cielo. Papá, gracias por hacernos copartícipes de un reino inconmovible e indestructible. A ti te venimos a dar la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, precioso. Oh, aleluya. Aleluya. Padre, si hay alguien en este momento con una condición de opresión, Sí, Señor. ordenamos que ese espíritu de opresión sea cortado de esas vidas. Espíritu de enfermedad. Aquella persona que tiene una necesidad, Señor, ya sea familiar, una necesidad legal, en casos legales, cualquier tipo de necesidad, Señor. No es casualidad nada. Todo está orquestado por ti. Oramos, Señor, por la manifestación de milagros. 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 Manifiestos. Estamos en común acuerdo para que los milagros sean manifestados. Aún aquel que tiene huesos chuecos se enderecen. Sí, Señor. Aquel que le falta, Señor, un órgano, aparezca ese órgano. Aquel que está viviendo una opresión, Señor, sea cortada. Oramos por esas manifestaciones divinas en Cristo Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí en 1 Corintios 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan y en memoria de Él venir juntos y decir: Señor, en tu nombre lo hacemos. Gracias. Gracias, Señor, porque nos dejaste este precioso mandato. En memoria tuya comemos el pan. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria tuya, papá, tomamos la copa y te damos gracias por hacernos partícipe de ello. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz, por cada gota. Señor, gracias por la redención, Señor. Puede tomarlo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Pues gracias por sintonizarnos y celebrar junto con nosotros la Santa Cena. Les recordamos que cada día martes en punto de las 6 de la tarde lo celebramos. Y si usted está aquí en el área de Phoenix, Arizona, en los alrededores, no nomás Phoenix, en los alrededores también, le invitamos ahorita en punto de las 7 de la tarde. Tenemos oración solamente presencial. Así que véngase. Oramos colectivamente como iglesia y oramos un muy buen tiempo en lenguas. Así que es necesario, como dice la palabra, el estar juntos unánimes, ¿no? Como en aquel día de Pentecostés era necesario la unidad y era necesario la oración, ¿no? Estar todos en ese mismo acuerdo. Y eso es lo que hacemos los días martes. Así que le invitamos. La oración es en una iglesia. Yo pienso que es algo que es indispensable para la iglesia, porque dentro de lo que es la dimensión espiritual, la única manera es que la iglesia interceda por aquellos planes de Dios en nuestras comunidades,
Esto es de la dimensión del espíritu. Y muchas veces cuando uno está orando en el espíritu, está intercediendo por cosas que ni uno se imagina. Así es. Pero son planes de Dios a través de los que oramos, y no nomás en Ejército de Amor, sino en cualquier parte del mundo donde se ora. Pero si usted tiene ese deseo, no orar por orar, sino orar con propósito de Dios, te invitamos, como dice mi esposa Blanca, que venga y seas parte de la comunidad de oración. Y ser dirigidos, ¿no?, por el Espíritu de Dios, porque muchas veces nosotros oramos por nuestra agenda, pero ¿y la agenda de Dios? Que es lo más importante, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu de Dios para orar efectivamente, no solamente por nuestras vidas personales, familiares, lo que envuelve nuestras vidas, sino el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Colectivamente en todo el globo terráqueo. No hay límite. No Así hay que límite. Te invito a orar en la mañana, 6:30 de la mañana, a través de Radio Vital, y también por Facebook. Vamos a estar 6:30 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Te invito a orar para que tengas todos los días provisión y sea parte del plan que Dios diseñó. bendiciones, los amamos.